Una nota corta antes de dejarlos en la conversación con Adar Weinreb. Estaba muy interesado en saber sobre cómo es que llegamos a la situación en la que Israel ha matado más rehenes israelíes tenidos en cautividad en Gaza de los que ha rescatado. Pero particularmente estaba interesado en algo que Adar hizo hace un par de meses, que fue un estudio sobre las aseveraciones israelíes de que los nenes chiquititos de los vivas habían sido asesinados por Hamas, que los había estrangulado. Y una de las cosas que descubrió Adar es que lo más probable es que estos chicos hayan muerto bajo bombardeo israelí o por trauma directo o por el derrumbe de estructuras que fueron alcanzadas por el ejército, por el bombardeo israelí. Y esto es específicamente lo que había dicho Hamas. La conversación es importante porque las fotos y las imágenes de la familia Vivaz se volvió uno de los íconos de sufrimiento o de victimización israelí que los israelíes utilizaron para generar este estado de crispación y empujar al público israelí a apoyar lo que es hoy el genocidio en Gaza. Y en este sentido creo que es como yo me acerco al periodismo, principalmente entendiendo que pocas cosas son más importantes que la verdad si lo que queremos es hacer justicia, y que la justicia es quizás una de las cosas más importantes si lo que queremos es salvar a nuestras democracias. Y en medio de todo el ruido y la propaganda que los israelíes distribuyen regularmente, encontrar a las fuentes y saber exactamente qué es lo que pasó no es poca cosa. No es suficiente escuchar las acusaciones, no es suficiente creerle a las partes, no solo a Israel, sino a Hamas también. En este sentido, considero que el periodismo, o lo entiendo como una educación extracurricular para mí mismo y por extensión para aquellos que deciden y tienen la paciencia de mirarme. Pero la verdad es que hacer esto no es fácil y no es gratuito, y estoy en la situación en la que lentamente me está costando eh, sostener el proyecto solo. Entonces este video en alguna medida es para pedirles su apoyo. Si están mirando lo que estoy haciendo y les parece interesante y les parece importante, los invito a darme su apoyo financiero, porque mi intención es que el contenido que produzco y el periodismo que produzco nunca sea pago. No quiero que la gente tenga que pagar por la verdad cuando la mentira se está regalando por todos lados o se distribuye gratuitamente. Y eso quiere decir que para que esto sea distribuido gratuitamente, me es importante que los instrumentos que uso para poder mantener el proyecto andando y para poder poner pan sobre la mesa sean viables y que no vengan de la gente que necesita esta información. Con lo cual, si tienen la posibilidad de colaborar, inclusive de la forma más mínima, eso va a ser una diferencia enorme. Los invito a unirse por medio de Substack, por medio de esta plataforma, por medio de mis ideas inconclusas, y simplemente abonarse. Incluso el abono, que es totalmente flexible, más mínimo, definitivamente va a ser enormemente agradecido, y creo que va a ser una diferencia en la forma en la que entramos y establecemos el futuro del periodismo y el futuro de nuestros proyectos políticos, pero también probablemente nuestra fibra moral. Sin más, los dejo con mi conversación con Adar Weinreb. Muy bien. Adar, ¿podrías presentarte? Claro, soy Adar Weinreb, empresario israelo-americano y defensor de la paz. Quiero enfocarme en mi compromiso con la paz porque creo que es lo más importante ahora. Serví en las FDI desde 2008 hasta 2011. Más o menos en 2014, durante la guerra de Gaza, empecé a cambiar mi forma de ver las cosas y a cuestionar muchas de las ideas que tenía antes sobre el conflicto. Nunca me enseñaron a odiar a los palestinos, solo pensaba, somos los buenos, ellos los malos, y debemos defendernos.
Después de salir de la CFDI, empecé a entender que la realidad no es solo buenos contra malos. La narrativa de ellos es válida y profunda, tiene mucha legitimidad. Empecé a darme cuenta de que si estuviera en su lugar, vería el mundo como ellos. Odiaría a Israel si fuera palestino. Y me pregunté, ¿realmente el lado del muro donde nacemos decide cómo vemos el mundo, a quién apoyamos y a quién odiamos? Con el tiempo llegué a esa conclusión. En la guerra de Gaza de 2014 vi dos narrativas claras, Israel bajo ataque y Gaza bajo ataque. Nunca se decía que ambas poblaciones sufrían. Nadie intentaba humanizar a ambos lados, así que empecé a escribir publicaciones en Facebook para hacerlo. Intenté humanizar a ambas partes. Muchos lo agradecieron, pero otros no lo soportaron, no lo odiaban, solo no les gustaba. Con el tiempo entendí que cuando humanizas al enemigo, en realidad te conviertes en su enemigo. Siempre seguí con esto, de vez en cuando. Nunca fue mi enfoque principal porque he creado empresas, pero en mi tiempo libre siempre hice activismo por la paz. En 2020, durante la COVID, lancé un canal de YouTube para transmisiones en vivo con conversaciones entre ambos lados, que sigo haciendo. Después del 7 de octubre, empecé a ser más activo porque sentí que había una gran necesidad de voces de paz. Había una gran necesidad de voces de paz, especialmente en ese momento, cuando nuestras poblaciones están más radicalizadas que nunca y el mundo cada vez está más polarizado. Empecé a dedicar más tiempo a ser una voz de moderación, unidad y reconciliación en medio de tanto extremismo, miedo y odio. Muy bien, entonces supongo que te volviste bastante conocido y reconocido, especialmente desde enero de este año o por esas fechas, ¿no es así? Febrero quizás, cuando publicaste un análisis forense realmente detallado sobre los vivas. Antes de que entremos en tus conclusiones, me gustaría que nos explicaras un poco sobre tu método y cómo llegaste a esos resultados. ¿Puedes contarme desde dentro de Israel? ¿Cuál ha sido el papel de los Vivas? ¿Por qué la familia Vivas, Shidi, Iriel y Gefir son tan importantes en la narrativa israelí? Sí, buena pregunta. Primero que nada, no estaba en Israel cuando publiqué ese análisis, pero vimos lo que simbolizaban eran esos niños, niños pequeños que fueron tomados como rehenes junto a su madre, lo cual es algo que nunca debería hacerse. Y había algunos niños que liberaron en el primer intercambio de rehenes, que creo fue 40 días después del 7 de octubre, pero ellos seguían allí y se convirtieron en símbolo de la brutalidad del 7 de octubre y de Hamás, enfocándose en que se llevaron a estos dos niños muy pequeños. Creo que todos estábamos esperando, ya sabes, que la gente los recuperara. El país solo esperaban su regreso. Recibimos información temprano, pocos meses después del 7 de octubre, que murieron en un ataque aéreo. Es que no se informó mucho en los medios. La gente no creía del todo en lo que decía jamás, y lo entiendo. Perdón, solo para aclarar, esto fue realmente lo que Hamas difundió, diciendo que los israelíes los mataron En el bombardeo, pero la fuente era Hamas, no había confirmación y obviamente todo lo que Hamas decía en ese contexto se descartaba más o menos, ¿no? Y creo que es una buena regla general. Tanto Israel como Hamas tienen incentivos para mentir y una larga historia haciéndolo. Así que entiendo por qué la gente no quería aceptar eso como verdad. Yo, sin embargo, diría que Hamas realmente no tiene. No estoy seguro cuál es su incentivo para mentir sobre eso en particular. Cuando escuché ese informe, lo tomé como verdad incluso entonces. Obviamente eso no es suficiente. Sí necesitamos confirmación, pero no entendía por qué inventarían algo así. Hay cosas sobre las que tienen incentivos para mentir y otras no. Incluso quienes no son honestos, si dicen algo sin motivo para mentir, creo que podemos confiar más. Por eso supuse
que decían la verdad, porque no veía que ganaban con inventarlo. Perfecto. Para ponerlo en contexto, probablemente eran dos de los activos más valiosos que jamás tenía para negociar, porque eran muy visibles y muy importantes, no solo para Israel, sino para el mundo entero. Los Bebats se convirtieron en símbolo de la brutalidad de Hamás. Y de hecho, al matarlos, jamás perdió la posibilidad de usarlos de ficha en negociaciones. Lo que quería destacar que durante ese tiempo el padre, Yarden, todavía estaba retenido por Hamás en ese momento. No había informes claros o confirmados sobre él, pero parecía bastante evidente que estaban separados, porque la captura se había hecho por partes de la familia y no juntos en un solo lugar. ¿Verdad? Correcto, sí, continúa. Sabes, tienes razón. Desde el momento en que anunciaron que habían muerto y como vimos en las negociaciones posteriores, no lograron negociar que los devolvieran con vida. Parte de su estrategia incluía que sí devolverían los cuerpos, así que mantuvieron coherencia en esa afirmación de que ya habían fallecido. Es posible que dijeran que murieron para ejercer presión sobre Israel debido a sus ataques aéreos, queriendo culparlos de alguna manera. Se podría especular mucho sobre esto, pero al final esa fue la posición que sostuvieron. La forma en que se contó la historia, cómo se usó en la negociación, en mi opinión, se asumió que era verdad. Ahora, la causa de la muerte todavía podemos seguir especulando y sé que eso lo discutiremos. Vale, perdona. Entonces, en algún momento hubo varias negociaciones de alto el fuego y, según las familias de los rehenes que se reunieron con Netanyahu alrededor del 9 o 10 de octubre de 2023, hubo ofertas para liberar a todos los civiles. Esa es una versión. Luego, a principios o mediados de noviembre, se propuso un alto al fuego general que Israel desestimó y probablemente también rechazó. Se supo algo de esto, me imagino que no fue muy conocido ni difundido en Israel, ¿verdad? Algunos de los saltos al fuego propuestos en octubre y noviembre fueron bastante amplios, con soluciones integrales que incluían la liberación de civiles y otros puntos clave en el conflicto. La primera noticia que tuvimos sobre un acuerdo de alto al fuego no vino de las negociaciones mismas, sino de Senoar, que declaró que liberarían a todos los rehenes a cambio de todos los presos palestinos y que Israel no entraría a Gaza. Era el trato y se entiende por qué no sería favorable para Israel, pero normalmente se hace una oferta y luego se negocia para llegar a un acuerdo, ¿no? Normalmente la primera propuesta rara vez es definitiva. Lo que finalmente se acuerde es clave porque a menudo se pregunta por qué alguien aceptaría tal trato. Hay que negociar con paciencia y buscar un compromiso que beneficie a todos. Ese fue el primer acuerdo público. Si me permite interrumpir, creo que hay una duda sobre la prioridad, al menos en el discurso, que se le dio a los rehenes. Y está la cuestión de que unos niños, como los Vivas y la madre, fueron capturados. Hablo como padre y diría que no hay nada que no haría para tener a mis hijos y familia libres de esa situación cuando la familia de los rehenes se vuelve el modelo de la familia israelí. Bajo presión, sufriendo y con el dolor insoportable de que su familiar esté en peligro, es extraño que esto se haya descartado tan fácilmente y que luego se haya avanzado hacia la guerra sin más. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y la razón es que hay cosas con las que jamás no negociaría. Por ejemplo, si Israel siguiera en guerra
Jamás no cedería si eso implicara perder el poder. No lo harían, pero quizás sí en cuanto al número de prisioneros. Y digo que no es un acuerdo que Israel aceptaría porque buscan liberar incluso a los involucrados del 7 de octubre. Si llega una oferta, se negocia, se busca un punto medio, hay formas de presionar militarmente mientras se busca este acuerdo inicial para traerlos a todos a casa. Yo creo que siempre hay que agotar todos los medios no violentos antes de pasar a acciones que con seguridad causarán un gran costo a civiles. Esa fue mi postura desde octubre. Perdona que interrumpa, pero tus palabras tendrían un peso especial si creyeras que tu familia está bajo amenaza. En ese caso, harías lo que fuera para detener la violencia y evitar más sufrimiento. Sí, claro. Ahora, como los israelíes lo ven, dicen que si solo negociamos y liberamos prisioneros, pasará otra vez. Así que si debemos sacrificar a algunos ahora para proteger a más después, vale la pena. Ese sería el argumento contrario. Pero personalmente, creo que asegurar muerte y destrucción no es la solución correcta ni la más humana en esta situación. Es como si tomáramos el camino de la muerte y la destrucción, con bombardeos aéreos masivos que sabemos traerán grandes pérdidas, no solo entre nuestros propios soldados, sino también entre muchos civiles inocentes de ellos. Si liberamos a los rehenes, solo estaríamos especulando sobre qué podría pasar después, pero lo que ocurra tras la liberación realmente determinará si habrá otro ataque. La forma más segura de evitar otro 7 de octubre es una paz duradera y nunca hemos intentado negociar con Hamas. Sé que esta es una postura radical en Israel, pero varios grupos violentos con posturas extremas han negociado y cedido mucho. Nunca lo hemos intentado. Y la segunda mejor forma de evitar otro ataque es aprender de nuestros errores del 7 de octubre. Por eso me parece lógico no apoyar un camino que solo garantice muerte y destrucción, solo para quizá mitigar el daño en el futuro. ¿Puedo preguntarte algo sobre lo que acabas de decir? Sé que tal vez no sepas, pero al menos tu percepción, ¿qué tan aceptada crees que está la idea de sacrificar rehenes con tal de evitar que se repita otro episodio de violencia así, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado? Sabes, creo que depende de cuándo le preguntes al público israelí. Después del 7 de octubre hubo mucho trauma y dolor y los israelíes estaban en masa a favor de derrotar a Hamas por cualquier medio necesario. Ahora han pasado 2 años no solo para sanar el dolor, sino porque también entendemos que es improbable vencerlos militarmente. Así que la mayoría de los israelíes hoy en día apoyan esta postura, recuperar a todos, aunque implique mantener a Hamas en el poder. Pero realmente depende de cuándo le preguntes a la población. Justo esta semana, el gobierno dijo que hubo millones en protestas para acabar con la guerra y liberar a los rehenes. Eso es como el 30% de los israelíes protestando. No sé si ha habido algún caso en la historia con un 30% de un país protestando. Hay una demanda abrumadora de que esto debe acabar, que los traigan de vuelta. Entonces, los vivas están muertos y ahora la confirmación oficial llegó con la entrega de los cuerpos. Para algunos medios israelíes, esta entrega fue vista como un circo mediático, incluso como un desfile oportunista, pero la presencia de soldados escoltando las cajas era para intentar mostrar al menos un mínimo de dignidad hacia las víctimas y sus familias, sin respeto ni tratamiento digno para los restos mortales de la familia, lo que genera más indignación y tristeza en la sociedad. Purit, sin embargo, fue usado en la narrativa israelí como expresión de más oscuridad. Crueldad de Hamas. Muchas veces tendemos a
atribuir maldad a todo lo que hacen nuestros enemigos cuando suele haber explicaciones mejores y diferentes. Así que muchas de las paradas que hicieron y lo que hicieron con los cuerpos, estoy de acuerdo con tu interpretación. Fue primero probablemente para su propio PR interno mostrar que ganaban haciendo estas paradas, pero también intentaban mostrar respeto por los rehenes llevándolos al escenario, respeto por los que murieron. Creo que eso intentaban mostrar, pero no creo que fue bien calculado porque no solo enfureció al público israelí, tampoco cayó bien en la comunidad internacional. Fue un error de cálculo, pero no creo que su intención fuera ser lo más cruel posible. Eso es algo que la gente suele suponer de su enemigo. Esto preparó muy bien el terreno para lo que vino después, lo que nos lleva directamente al tema principal que queremos abordar hoy, las declaraciones y controversias en torno a los supuestos estudios forenses realizados sobre los cuerpos. Primero hubo una confusión bastante grande, ¿no? Porque una de las primeras cosas que pasó fue que Shiri fue confundida o presentaron otro cuerpo en lugar del de Shiri Vivas, lo cual causó mucho desconcierto y preguntas. ¿Cómo pasó eso? ¿Sabes en qué circunstancias ocurrió? Sí, pues publiqué y lo vamos a analizar que la causa más probable de la muerte sin duda fue un ataque aéreo. Y el hecho de que enviaran el cuerpo equivocado en realidad apoya esta hipótesis, porque si la familia Vivas fue recuperada de entre los escombros, se entiende que confundieran su cuerpo con el de alguien más que murió en ese ataque. Los niños serían fáciles de identificar. Tienen cabello rojo brillante, son niños, pero una mujer con cabello oscuro enterrada bajo escombros. Ahora se entiende por qué tomaron el cuerpo equivocado. Esto es otro ejemplo donde algunos dicen que están haciendo guerra psicológica, que enviaron el cuerpo erróneo. En mi opinión, eso no es una explicación creíble. Los palestinos son muy sensibles respecto a que guardemos los cuerpos de sus muertos por razones religiosas. Quieren enterrarlos según la tradición islámica. Que nos enviaran uno de sus muertos solo para usarlo como guerra psicológica no parece creíble. El hecho de que mandaran el cuerpo equivocado solo refuerza, en mi opinión, la hipótesis del bombardeo aéreo. Una información que primero se filtra más o menos y luego tiene una especie de confirmación, aunque no verdadera. Es una historia monstruosa que en cierto modo recuerda a esos 40 bebés decapitados y niños colgados de cuerdas para secar o niños en hornos. Se dice que los dos niños fueron estrangulados y quizá la madre también, algo así, pero es en realidad una imagen de maldad pura, lo cual ayuda, claro, tanto en Israel como en lugares como Alemania, a resaltar la monstruosidad de Hamas y a ganar apoyo para continuar la masacre en Gaza. Entonces, ¿cuál fue tu reacción cuando lo escuchaste? Bueno, sí, ya sospechaba que Israel haría eso porque era lo esperado. La razón por la que pude preparar y publicar un análisis al día siguiente fue porque ya estaba parcialmente listo, ya que se esperaba la conducta de Israel. Decidí hacerlo después del 7 de octubre. Vi cuánto hay de propaganda de atrocidades, cómo el israelí promedio y el seguidor de Israel no entienden bien lo ocurrido el 7 de octubre. Fue una masacre brutal, pero si escuchas la mayoría de relatos, la cantidad de niños que murieron, bebés atacados, bebés decapitados, bebés en hornos, bebés colgados en cuerda, bebés sacados del vientre de su madre, familias prendidas fuego y quemadas vivas. Estas son cosas que al ver las pruebas, ahora sabemos que no ocurrieron. Los bebés como objetivo es lo más claro porque tenemos nombres y edades de todos los muertos. Hubo un bebé y un niño pequeño y al revisar la causa de muerte, parece que murieron en el fuego cruzado, no ejecutados. Pero la mayoría de israelíes aún no lo sabe y eso me dolió mucho.
También muchas historias sobre violencia sexual no tenían evidencia, eran solo especulación. Simplemente tomaron algo horrible y lo amplificaron muchísimo para el efecto mediático. Y esto me afectó personalmente porque, oye, vi cómo están usando un evento tan traumático para mi familia y lo hacen aún peor solo para convencer al mundo que jamás es el malo. Y quieren convencer al mundo de que jamás es malo para fabricar consenso y así iniciar una guerra que mata mayormente civiles. Lo vi como una forma muy problemática de propaganda. Quiero aclarar que el 7 de octubre fue horrible, pero muchas de esas historias no pasaron de verdad. Fue exitoso. Mi analogía es que el 7 de octubre fue como un cuchillo en el estómago de Israel. En vez de sacarlo y sanar, lo giraron para culpar a la brutalidad de Hamás. Lo tomé personal y vi cómo afectó a mi familia, a mi propia madre. Me prometí a mí mismo que si volvía a ver que hacían algo así, definitivamente haría algo al respecto, porque no podía quedarme de brazos cruzados. Cuando vi que liberaban a vivas, ya había leído varios informes sobre que el IDF atacaba las casas de los secuestradores, incluso sabiendo que los rehenes podían estar allí dentro. Y para mí eso dejaba claro que la causa más probable de muerte en cautiverio en Gaza sería un ataque aéreo. También sabía que no hay un precedente histórico fuerte de matar niños a propósito. Los islamistas ni los criminales matan niños a propósito. Eso es muy raro. ¿Puedes contar un poco más sobre cuándo empezaste a oír que el IDF atacaba casas de los secuestradores, incluso si los rehenes estaban dentro? ¿Cuál era el contexto de esa información? Bueno, primero sabía que Israel admitió haber matado a algunos rehenes y que otros fueron liberados y dijeron que casi los matan. Por eso ya sospechaba que esa era la causa probable de muerte. Y esto fue unos meses antes de que liberaran a vivas. Ya asumía que esa era la causa más probable de muerte y luego unas semanas antes de su liberación. Hubo un informe por Número 72, una revista israelí, que se basó en 11 informantes de unidades de inteligencia israelíes describiendo una política deliberada para matar militantes de Hamás, ya sea en túneles o en sus casas. Los informantes dijeron explícitamente que sabíamos que muy bien podríamos estar matando a rehenes, y aún así lo hacíamos. Fue controversial, pero seguíamos haciéndolo. También dijeron que si supieran con certeza que había rehenes allí, no lo habrían hecho, pero muchas veces la inteligencia es confusa y si no estábamos seguros, simplemente lo intentábamos. Cuando vi eso, todo se aclaró para mí, confirmó en mi mente la causa de muerte de los Viva. Me costaba creer que Israel saliera y lo admitiera. Lo que sí vimos fue que muchos cuerpos que regresaron muertos nunca explicaron bien cómo murieron. Solo dijeron que murieron en cautiverio, asesinados por Hamás, sin entrar en detalles, pero sabía que esto sería distinto porque el mundo y el público israelí esperaban saber qué pasó con ellos. No es algo que Israel pueda simplemente decir murieron en cautiverio. Es algo que todos queremos saber. Tenía el presentimiento de que inventarían una historia falsa, algo que no fuera cierto, algo completamente inventado, ¿vale? Siguiendo, ves la historia del estrangulamiento de los niños vivas se analizó muy rápido. ¿Podrías explicarnos cómo lograste ese análisis tan detallado en poco tiempo? ¿Cuál fue tu método? ¿Cómo abordaste esto? Claro, lo que hice fue un análisis probabilístico. No hay forma de saber con certeza, se basa en evidencia circunstancial. Podemos creer ciegamente a Israel, a Hamas, o analizar la evidencia disponible y hacer un análisis probabilístico. Eso fue lo que hice mirando algunos aspectos clave.
Uno, el departamento forense y cómo funciona. Cometí un pequeño error en mi análisis que corregí al día siguiente. Resulta que el departamento forense no tiene historial de fabricar informes falsos. Lo que encontramos es que a veces ocultan ciertos detalles o cuestiones convenientes, pero no en informes oficiales, sino cuando hablan con los medios. Vemos que adaptan su relato si les favorece. Puse ejemplos claros de eso, mostrando cómo manipulan la información para que encaje en su narrativa. Luego revisé toda la evidencia de Israel matando rehenes en ataques aéreos. Incluye rehenes que Israel admitió haber matado y otros que casi mueren y lo contaron al ser liberados. También otros rehenes dijeron que lo que más temían era morir en ataques aéreos, pues estaban siempre cerca de ellos. Luego también revisé solo la historia de Hamas atacando niños. Y no es solo Hamas, también otros grupos islamistas, otras resistencias violentas, otros ejércitos. Matar bebés a propósito es muy raro. El 7 de octubre, un bebé y un niño pequeño murieron. De todos los niños de hasta 12 años, solo 12. Murieron 1,200 personas en total. El 1% tenía 12 años o menos. Están muy subrepresentados en relación con su proporción en la población. Y al analizar cómo murieron esos 12, vemos que fueron atrapados en el fuego cruzado, no ejecutados. Y cuando escuchas cómo se describen a sí mismos jamás, se consideran guerreros santos islámicos y en general, la enseñanza islámica habla de niños. No me refiero a menores de 18 años porque consideran a un adolescente como adulto. Creo que intencionalmente matan adolescentes, pero los menores de 12 los ven como sagrados y puros, y se piensa que a esa edad eres musulmán por defecto. Esto se refleja mucho en los datos de las muertes. También tenemos un video del 7 de octubre donde Hamas dispara a un padre junto a su hijo. Ellos dejaron al hijo allí. No minimizo lo horrible que es ver asesinar a tu padre, pero reviso los datos para ver qué tan probable es que maten niños intencionalmente. Y no hay precedentes históricos. Si no fue jamás el grupo islámico que tenía a estos niños y fueron estrangulados, sería la primera vez en 100 años de conflicto que un bebé muere así. Puede que haya ocurrido, pero la evidencia que tenemos sobre muertes por ataques aéreos es abrumadora, mientras que la de estrangulamientos o asesinatos deliberados es mínima. Un análisis probabilístico apunta a lo más probable. Si Israel dijera la verdad, sería muy fácil probarlo. Primero, la forma en que describieron el caso fue sospechosa. Nunca dijeron que el departamento forense confirmara el estrangulamiento. Solo mencionaron reportes de inteligencia. Además, la inteligencia suele usarse para llenar vacíos donde la evidencia forense no es concluyente. Del proceso de verificación forense, confirmamos que fueron asesinados a manos desnudas. Casi siempre que mencionan algo, mencionan evaluación de inteligencia. ¿Por qué dependen tanto de esa inteligencia? Porque les sirve para llenar los vacíos en la información. La forense pudo haber dicho que murieron por un golpe contundente, pero no se basan en eso. Un golpe contundente sería un edificio cayendo encima. Entonces, Israel no podría culpar a nadie más aquí. Insisten en la inteligencia porque nunca dicen la forense nos confirmó esto. Lo único que sabemos es que la patóloga principal, Chen Kugel, dijo claramente que no hay signos de lesiones por bomba, y eso es fundamental en esta investigación. Eso tiene su peso y no se puede ignorar, pero sabemos que el departamento forense a veces deja áreas grises abiertas a interpretación, causando incertidumbre en casos complejos como este.
Bombardeo significa que no fue un colapso de un edificio. Un colapso de edificio no es un bombardeo, pero es causado por un ataque aéreo, ¿verdad? Eso es lo único que escuchamos de los forenses. No hubo lesiones por bombardeo. Los forenses nunca dijeron cómo murieron, pero principalmente no hubo heridas abiertas típicas de metralla. Exacto, eso es todo lo que dijeron. Luego escuchamos al portavoz israelí Daniel Higari decir que hicieron cosas horribles al cuerpo para que pareciera otra cosa. Suena trauma por el colapso del edificio o quizá asfixia, pero forenses nunca confirmaron públicamente la causa de muerte. Lo único que escuchamos hasta ahora fue eso, para resumir bien. Tenemos 2 niños muertos y un departamento forense que no confirma ni colapso ni heridas de metralla. Pero un portavoz del gobierno ya dice que parece un trauma contundente. Ese comentario hicieron cosas horribles. Y Sears, suena como una admisión indirecta de que hubo trauma contundente. Todo esto genera muchas dudas sobre lo que realmente pasó. Exacto, exacto. Y también Daniel Higari, portavoz israelí, afirmó eso horas después de liberar a los cuerpos antes de una autopsia completa. Y las únicas 2 personas que hicieron esa afirmación sobre la causa de muerte fueron Netanyahu en una reunión de AIPAC y Daniel Higari. Nunca se escuchó a los forenses, pero si fuera cierto, sería muy fácil confirmarlo. Hay cientos de departamentos de forenses independientes en el mundo donde se podría enviar la autopsia, también docenas de organizaciones de derechos humanos para verificarlo. Probar la brutalidad de Hamas es algo que está al alcance de todos. Ahora, déjame preguntarte algo. Estos documentos, el análisis forense, el análisis del patólogo, deben estar en algún lugar, ¿verdad? Presumiblemente están guardados. Sí, ¿Crees que algún día veremos esos documentos o piensas que probablemente no los veremos? no lo sé, no tengo mucha confianza en que los veamos. Creo que solo unas pocas personas saben la verdad y no soy fanático de las conspiraciones. La mayoría de las conspiraciones que la gente cree verdaderas no lo son. Para que una conspiración sea probable, solo un pequeño grupo debe saberlo, porque así es más fácil que se filtre. No muchos la aceptarían, pero creo que esto lo saben unas 5 personas, probablemente en el departamento de forense y algunos altos cargos del gobierno que decidieron no ser honestos al respecto. La razón por la que pregunto es, claro, está la cuestión de la conspiración, pero para mí es algo más cercano a Sakan y, ya sabes, difundiendo la historia de los 40 bebés decapitados o el bebé quemado en un horno. Y luego está Landau presentándose a Matt Fry en Channel 4. Es una imagen medio rara. Creo que fue mi amigo quien dijo algo como, mira, aquí no hay nada que parezca cierto. Así que no es exactamente una conspiración. Lo veo más como una forma de... Exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y curioso es que Israel dijo que enviaría este informe a sus aliados en Occidente para que lo confirmaran. Pero eso no significa mucho, porque lograr que la inteligencia estadounidense y británica confirmen un informe israelí, eso hay que tomarlo con reservas. Curioso que ni eso recibimos. Dicen que lo enviarían a sus aliados en Occidente, pero no recibimos confirmación oficial de inteligencia estadounidense o israelí. Pero la mejor prueba son los departamentos de forenses en todo el mundo que pueden confirmarlo fácilmente. Israel podría hacerlo sin problema, pero no lo hizo. Cuando publiqué el análisis al día siguiente, estaba entre un 80 y 85% seguro de lo que decía y sabía que arriesgaba. Mucha gente se molestó conmigo, pero me sentí seguro para publicar el análisis. Ahora que han pasado meses, Israel dejó de hablar oficialmente del tema, ya no hacen esa afirmación y nunca la aprobaron. Estoy más del 90% seguro de que esto es lo que pasó. Entonces, según tú, murieron por culpa de un bombardeo. ¿Es correcto entenderlo así? Sí, un bombardeo aéreo, sí. Si hubieran sido estrangulados, Israel lo habría aprobado. Es muy fácil de confirmar, así que la falta de confirmación, en mi opinión, nos dice todo lo que necesitamos saber. ¿Tienes una idea de cabeza de cuántos rehenes crees que realmente han muerto? Por el efecto del bombardeo.
Entonces, Israel admitió 12. Creo que son 12. Israel admitió muertes por bombardeos, pero han liberado otra docena o dos de rehenes muertos. Israel nunca explicó la causa de muerte. Sabemos que algunos fueron ejecutados cuando el IDF avanzaba, pero la mayoría no tuvo causa clara. Ni siquiera nos dijeron cómo murió Shiri Vivas. Lo curioso es que dijeron que los estrangularon, pero nunca dijeron cómo murió Shiri Vivas. Pero Israel reconoció 12. Los 12 admitidos fueron cuerpos hallados por soldados en el terreno. Esto hace que Israel pierda la negación plausible porque un escuadrón tiene datos de cómo murieron y el estado del cuerpo. Sabemos que varias personas murieron por monóxido en los túneles, algo poco conocido. Cuando Israel usa bombas para destruir túneles, se libera monóxido. Los soldados encuentran cuerpos sin heridas visibles, lo que hace difícil ocultar este hecho, ¿verdad? Porque no solo forenses guardan silencio, fue una unidad la que los encontró. En casos donde Israel perdió la negación plausible, admitieron cómo murieron. Donde podían mantener la negación, solo dijeron que murieron en cautiverio. Así que creo que el número es bastante mayor a 12. Pero no podemos estar seguros. Es probable que hayan muerto más de 20 rehenes en ataques aéreos. Más que los que Israel ha logrado liberar por la fuerza. Correcto. Liberamos 7 por fuerza y 100 por negociación. Y mataron docenas. Muy bien, 2 docenas o más por ataques. ¿Tienes la sensación de que, digo, entiendo que estás leyendo con atención y que junto con mucha de la información que sale de Gaza no se comparte mucho acá en Israel, tanto por la censura militar estricta como porque probablemente al público le falta voluntad o quizás prefieren no enfrentarse para aceptar esos hechos o análisis más profundos? Me pregunto si no habrá también cierto cansancio por las promesas vacías sobre la liberación de rehenes y al mismo tiempo si no surge una sensación de traición cuando escuchas a figuras como Smotrich o incluso gente del círculo cercano de Netanyahu diciendo que los rehenes no son prioridad. Lo digo porque siento que los rehenes se han convertido en una especie de familia para todos en Israel, un vínculo que nos une en medio de todo este conflicto y sufrimiento. Somos una comunidad unida y ver a millones protestar por quienes nunca conocieron es realmente impactante. Hay algo hermoso e inspirador en eso. Por eso existe un agotamiento y falta de fe en los líderes. La gente no cree que jamás será derrotado. ¿Para qué seguimos enviando a los nuestros a morir o traumatizarse? ¿Por qué seguimos matando a nuestros rehenes en vez de traerlos de vuelta? ¿Por qué seguimos matando civiles injustificadamente? Hay un movimiento creciente que señala el alto número de muertes en Gaza. No todo es sobre los rehenes, aunque es una preocupación importante para nosotros. Hay un movimiento creciente que dice, deben de matar a los niños palestinos. Eso es nuevo y bueno. Muy difícil convencer a una población traumatizada de que se preocupe por su enemigo. Pero empezamos a ver a la población de su enemigo, ¿verdad? Pero también estamos viendo más de eso aquí en el movimiento de protesta. Poco a poco se está sintiendo más fuerte y visible. ¿Eres optimista no solo sobre el conflicto y la masacre en Gaza, sino también sobre la posibilidad real de justicia, especialmente en el contexto tan complicado que enfrentan en Israel? Incluso cuando hablamos de los rehenes, no me refiero a las víctimas directas de Hamas, ¿no? Sino a esos otros casos que quedan en segundo plano, secundarios como daños colaterales de las operaciones israelíes del 7 de octubre y en los días posteriores. Quería mencionar un punto muy importante que olvidé destacar antes para ayudar a entender mejor toda esta compleja situación.
Cuando hablo con israelíes sobre la causa de la muerte de Biba, aunque rara vez lo menciono porque no es un tema que saque mucho, sorprendentemente la mayoría piensa que el gobierno está ocultando la verdad o hasta miente al respecto. Creer o no, esa es la percepción que he encontrado en varias conversaciones. Los israelíes no confían en su gobierno. Sí, nos unimos en tiempos de guerra y honramos al IDF, que es la institución más respetada en Israel. Pero cuando les explico la lógica detrás de mi análisis, pocas personas dudan, al menos de las que he hablado, sobre mi esperanza de justicia. Si hay justicia, Netanyahu debería estar en prisión. Ben-Gvir debería estar en prisión porque torturó a presos sin ningún remordimiento. Varios generales y soldados deben responder por crímenes de guerra. No sé si eso pasará. Protege a Israel y sanciona a la CPI por intentar hacerlo responsable. Así que, no sé, no tengo mucha confianza. Pero sí, me gustaría que hubiera rendición de cuentas por lo que estamos viendo. Creo que es fundamental para avanzar moralmente que si cometes tantos crímenes de guerra y causas tanta muerte y destrucción en una población, no te salgas con la tuya. Pero honestamente, no sé qué tan seguro estoy de que eso realmente vaya a suceder en la práctica. Muchas gracias, de verdad. Has sido muy amable con tu tiempo, fue realmente fascinante, muy fascinante. Sí, perturbador, claro. Y bueno, si en algún momento decides pasar por aquí, siempre serás más que bienvenido, sin duda alguna. Claro, sí, Martín, esto fue genial. De verdad agradezco que me hayas invitado. Hablamos de un tema fuerte. Y sabes, solo hago lo que hago porque quiero ver una solución bella y justa a este conflicto que ha cobrado demasiadas vidas. Llevamos 100 años peleando. Ahora nuestra seguridad cuesta la libertad de otros y no podemos ignorarlo. No es solo una situación cualquiera, es realmente inaceptable y hay que cambiarla. Seguiré luchando por lo que es justo hasta lograrlo. Desde el río al mar, que el pueblo viva libre y sin miedo, es nuestro derecho. Creo que juntos lo lograremos. Hablamos pronto. Gracias, Martín. Cuídate.